La mujer se dio cuenta de repente de que, de alguna manera, acababa de viajar en el tiempo. Era evidente que había caído en un socavón sin fondo, pero se despertó ilesa en un lugar que le resultaba completamente desconocido. Sacó apresuradamente su móvil, solo para descubrir que no había señal alguna. Al mirar a su alrededor, vio una antigua piedra que se alzaba en el suelo. Una llamativa huella de mano ensangrentada era claramente visible en su superficie. Esto hizo que la inquietud de Eve se intensificara aún más, así que decidió buscar a su hijo, que había caído allí con ella. En su prisa, se le cayó accidentalmente el anillo de boda al suelo. Con la ansiedad y la preocupación agobiando su corazón, Eve trepó por innumerables colinas áridas. Tras caminar durante lo que le pareció una eternidad, por fin vio una espesa columna de humo elevándose en la distancia sin pensárselo dos veces. Corrió hacia el humo con todas sus fuerzas, pero en el momento en que llegó la escena que se presentó ante ella, la dejó completamente atónita. Innumerables escombros que habían caído del socavón de la ciudad yacían esparcidos por el suelo. Lo que resultaba aún más increíble era que las víctimas que habían caído al socavón con ella habían sobrevivido milagrosamente. A Eve le parecía completamente increíble, pero todo lo que tenía delante demostraba que era real. Llamó desesperadamente a su hijo Josh. Afortunadamente, una voz familiar no tardó en responder. Madre e hijo se reunieron por fin en aquel extraño y desconocido paraje salvaje. Su abrazo tras sobrevivir al desastre les proporcionó una pequeña sensación de consuelo en aquella situación desesperada. Después de eso, todos los supervivientes se reunieron. Nadie sabía qué había ocurrido realmente. Su máxima prioridad era averiguar dónde se dieron cuenta de que realmente lo eran, y para encontrar el camino de vuelta al mundo de la superficie lo antes posible, reunieron toda la comida y el agua, que eran escasas, que tenían. A partir de ese momento, todo estaría estrictamente racionado, pero nadie esperaba que este mundo también fuera el hogar de unas criaturas extremadamente feroces. Mientras tanto, en el mundo moderno de la superficie, el ejército comenzó a investigar el enorme socavón que había aparecido en la ciudad. Enviaron un dron, pero incluso tras media hora, aún no había llegado al fondo bajo las órdenes de la comandante. El operador siguió bajando el dron 6.000 metros bajo tierra. Solo entonces descubrieron la misteriosa grieta. Pero, en ese momento, la señal del dron desapareció de repente. No lograron encontrar ninguna pista valiosa, así que no tuvieron más remedio que celebrar una rueda de prensa para anunciar que la operación de rescate se suspendería temporalmente. Después de todo, nadie podría sobrevivir a una caída de varios miles de metros. Pero una persona se negó a aceptar esta conclusión. Esa persona era Gavin, el marido de Eve. Gavin había sido en su día un piloto de élite de gran talento. Por desgracia, sufrió un grave accidente hace 3 años. Tras el accidente, su mente experimentaba con frecuencia extrañas visiones del futuro, incluidas las misteriosas aves gigantes que acababa de ver. Durante mucho tiempo, todos creyeron que se trataba de alucinaciones provocadas por su trauma. Mientras consolaba a su hija Izzy, la única superviviente, las visiones volvieron a aparecer en un momento de aturdimiento. Le pareció ver que su mujer seguía viva y que se había reunido con su hijo Josh. Incluso podía ver con claridad el dron militar que se había estrellado, incluido el número impreso en su cola. Esto hizo que Gavin se convenciera aún más de que las personas que habían caído en el socavón probablemente seguían con vida. Así que acudió directamente a la comandante suplicándole al ejército que no abandonara la misión de rescate. También le contó todo lo que había visto en sus visiones. Por desgracia, la comandante creyó que su dolor había provocado esas alucinaciones. Incluso le advirtió que no difundiera rumores. Sin otra opción, Gavin decidió investigar por su cuenta. Volvió a casa y rebuscó entre fotos antiguas, porque aquella piedra con la huella de sangre le producía una extraña sensación de familiaridad. Izzy no podía entender las acciones de su padre. A sus ojos, su madre y su hermano ya estaban muertos. No había ninguna posibilidad de que hubieran sobrevivido. Su padre simplemente se estaba engañando a sí mismo con falsas esperanzas. Aunque Gavin hizo todo lo posible por explicárselo, ella siguió dándole la espalda, decepcionada. La incredulidad de su familia, el rechazo del gobierno y la escasa esperanza que le quedaba dejaron a Gavin agotado, desanimado. Decidió ordenar las viejas fotos y tranquilizarse, pero una foto de él y su mujer, Eve, le llamó de repente la atención. El fondo de la foto era precisamente esa piedra con la huella. Nunca podría haber una coincidencia tan perfecta que demostrara su teoría. Gavin condujo hasta el lugar donde se había tomado la foto aquella noche. Sacó sus herramientas y empezó a cavar como un hombre obsesionado. Pronto, Izzy, preocupada por el estado mental de su padre, también llegó. Intentó convencer a su padre de que aceptara la realidad y dejara de ahogarse en visiones sin sentido, pero, de repente, Gavin pareció descubrir algo. Llamó a su hija, que estaba a punto de marcharse. Luego rebuscó en el interior del hoyo y, finalmente, sacó el anillo de boda que Eve siempre había llevado. How is that possible? I don't know. I can't explain why. But everything that's happened to me, it's been leading up to this. Your mom and Josh are alive. Todos los acontecimientos imposibles se conectaron en ese momento. Un enorme misterio que involucraba la verdad del tiempo y el espacio, así como el destino de la humanidad, quedó finalmente al descubierto.